Bendiciones, un gusto saludarlos, todos tengan una excelente tarde. Quedamos la semana pasada en el momento en que David y Abner hacen pacto. Recuerdan que Israel estaba dividido en dos partes. David era rey sobre Judá. Abner estaba controlando el lado sur de Israel, o sea, todas las tribus de Israel, la parte de Judá. Entonces Israel estaba dividido y pasaron un momento de guerra civil. Esta guerra civil estaba llegando a su fin a través de un pacto de Abner, el capitán del ejército de Saúl, aunque Saúl ya estaba muerto, pero Abner, el capitán del ejército de Saúl, con David. Y en este momento es que nos quedamos, hacen pacto y Abner se empieza a regresar a su casa. Pero en el regreso a su casa sucede algo inesperado. Lo que sucede es lo que vamos a leer, pero para darles un preámbulo acerca de esto, el hombre más fiel de David comete una locura y casi echa todos los planes a perder de David. Y esto nos enseña una gran lección que vamos a aprender. Veamos, dice así: y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Si nos damos cuenta de alguna secuencia aquí, es que cada vez que David entraba a alguna batalla, salía victorioso y con él salía un gran botín, o sea, una gran recompensa. Las batallas que peleaba David nunca eran batallas que David buscaba, eran batallas que llegaban hacia él. Sin embargo, aunque él no las buscaba, Dios les daba la victoria a David. Y después de esa batalla venía una recompensa, una secuencia interesante. Y así podemos aprender un poco acerca de nuestra vida con Dios, que no es bueno buscar batallas para ganar, número uno, pero si llega la batalla y se presenta delante de nosotros, Dios nos va a ayudar. Y si Dios nos ayuda después de cada batalla, Dios nos va a dar una recompensa y un botín. No lo hacemos por la recompensa, pero Dios es así de fiel. Y esto es lo que sucedía con David. Él no buscaba la batalla, venía la batalla hacia él, pero él ganaba porque estaba bendecido de parte de Dios y Dios le permitía tener un gran botín. Y así es como dice aquí, o sea, una gran recompensa. Pues ya lo habían despedido y se habían ido en paz. Luego llegó Joab y todo el ejército que con él estaba. Fue dado aviso a Joab diciendo, Joab era el capitán del ejército de David, le dijeron a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Recuerdan, Abner era el capitán del ejército de Saúl. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? O sea, lo regaña el rey, en otras palabras. He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. En otras palabras, le está diciendo, tú sabes que Abner vino como espía. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Se recuerdan del joven rápido que estaba persiguiendo a Abner? Era el hermano de Joab. Y ahora Joab está buscando venganza. Vemos entonces cómo un hombre muy sagaz, muy inteligente, muy talentoso, muy fuerte, capitán con mucha responsabilidad, acaba de cometer un error gigante que le podría costar el reino a David por causa de no saber medir su temperamento. El reino estaba dividido, se acababa de unificar el reino y ahora, por causa de un temperamento sin control, el reino está a punto de dividirse otra vez. Y esto nos enseña y le da la razón a la palabra de Dios, que dice en Proverbios que
es más fuerte el hombre que sabe dominar su enojo que aquel que domina toda una ciudad. Y es por esto, porque son los arranques de enojo y temperamento desmedido que pueden causar, en este caso están causando una división en el reino, pero pueden causar división en hogares, relaciones, amistades, iglesias. Y aquí dice que lo hirió en la quinta costilla y murió. Cuando David, pero miren lo que hace David para poder unificar nuevamente el reino que se está volviendo a dividir. ¿Por qué? Porque todos iban a pensar que David mandó matar a Abner. Obviamente. Joab lo mata, iban a pensar que David lo mandó matar. Pero miren lo que hace David. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, o sea, hemorragia, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Pues Joab y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Eso es una maldición generacional. Aquí David acaba de enviarle una maldición generacional a Joab y a toda su casa. Eso sí es una maldición generacional. El hecho de que yo no pueda controlar algunos malos hábitos o no tenga dominio propio, lo cual solo da el Espíritu Santo, no son maldiciones generacionales. Algunas personas identifican como maldición generacional a simples malos hábitos. No todo es maldición generacional, porque no todos están en la posición en las que estaban Joab. Joab sí se ganó una maldición generacional y de parte de David. La Biblia no justifica las maldiciones, pero en este caso literalmente David le envía una maldición a Joab y le estampa esto, y de ahí en adelante el resto de la generación de Joab tiene que vivir bajo esta palabra que lanza David por causa. Y es interesante porque era Abner el que acababa de morir. Se supondría que tal vez David no lloraría tanto, pero llora bastante. Vamos a ver cuánto llora y vamos a ver cómo el llanto de David le salva el reino a David. Por primera vez podemos decir que el llanto de un hombre puede salvar algo, pero en realidad fue el llanto de David que le salva el reino a David. Y vamos a ver por qué. Dice: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio. Esto es lo que hacían cuando estaban tristes. Y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey mismo, Abner decía: ay, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los hombres malos. Y todo el pueblo volvió a llorar. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Se estaba ayunando. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Señor de él pagó al que mal hace, conforme a su maldad. Y aquí es donde David, el llanto de David, le salva el reino a David. Le salva el reino a David porque hay una ley en Números que dice que el hombre no se puede juntar cerca de un muerto, porque si se junta, si llega cerca de un muerto,
tiene que pasar por un proceso de 7 días de purificación y después de eso lo tienen que santificar con las cenizas de un sacrificio. Entonces David se tira encima de la tumba de Abner. Y al tirarse encima de la tumba de Abner, él ya estaba ayunando, pero no solamente estaba ayunando, estaba a la misma vez, estaba más o menos rompiendo una ley, que estaba en Números, la cual lo iba a obligar a él separarse 7 días de todos para poder ser purificado. Tendría que separarse para poder ser purificado. Entonces él durante 7 días se separa de todos para poder llorar. Se tendría que separar de todos para poder llorar la muerte de Abner, lo cual convence al pueblo de que David estaba honestamente lamentando la muerte de Abner. Es curioso porque Abner lo persiguió a David durante muchos años juntamente con Saúl. Pero así es el corazón que tiene el Espíritu de Dios y así es como nuestro corazón tendría que ser, un corazón conforme al corazón de Dios. Porque aunque Abner persiguió a David con Saúl durante tantos años, Saúl lo murió, David lo lloró, Abner murió y David lo lloró. Y no solo eso, sino que David se molestó con aquellos que le dieron muerte a Saúl. Bueno, Saúl no lo mató nadie, pero el que dijo que lo había matado a Saúl lloró. Entonces, ese llanto le salva el reino a David y cuando se iba a dividir el reino, se vuelve a juntar porque él se expone y se hace vulnerable. Y ahí es donde podemos ver que ser vulnerable delante de los que nos aman y nos respetan, nos muestra que somos también fuertes. ¿Ven? Hasta ahí llega el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Estamos aprendiendo un poco de lo que nos puede enseñar este libro. Nos puede enseñar muchísimo y estamos haciéndolo a vuelo de pájaro. Pero espero sea de bendición. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.